Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort fueron promotores del Plan de Ayutla, proclamado en marzo de 1854 por el coronel Florencio Villarreal. En este se desconocía a Santa Anna como dictador y se proponía elaborar una nueva constitución. Al enterarse, Santa Anna salió a combatir, pero fracasó y en 1855 sale del país rumbo a La Habana. La Revolución de Ayutla es la primera revolución ideológica de México. Juan N. Álvarez es elegido presidente provisional y entre sus gabinetes se encontraron Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y Benito Juárez. Se proclaman leyes para afectar a la Iglesia y al Ejército. Entre estas, Ley Juárez, la cual suprimía los fueros eclesiásticos y militares. En 1856, Ignacio Comonfort llega como presidente provisional y establece varias leyes nuevas, como son la Ley Comonfort, que extingue a la Compañía de Jesús; la Ley Lerdo, que desamortizaba los bienes de la Iglesia y de corporaciones religiosas; la Ley Iglesias, prohibió el cobro de derechos y obtenciones parroquiales; la Ley de Imprenta, da libertad de expresión escrita siempre que no lastime al orden moral y a la libertad individual. Constitución de 1857. Establece la libertad de cultos, imprenta y educación, da garantías individuales y el amparo para protegerlas, separa la Iglesia del Estado, da una educación laica y establece el registro civil con matrimonios y defunciones. Divide el poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia era el vicepresidente y debía sustituir las faltas temporales del presidente. Se realizan elecciones conforme a la nueva Constitución y resultaron electos para presidente de la República Ignacio Comonfort y como presidente de la Suprema Corte de Justicia Benito Juárez. Sin embargo, Félix Zuloaga lanza el Plan de Tacubaya, desconociendo la Constitución y a las leyes de Juárez y Lerdo. Comonfort renuncia a la presidencia y huye a los Estados Unidos. Benito Juárez sube como presidente sustituto. Juárez fue perseguido y tuvo que establecer su gobierno en Veracruz, mientras Zuloaga establece su gobierno en la capital. A este periodo se le conoce como Guerra de los 3 años o Guerra de Reforma. 1858-1860. México tenía dos gobiernos, uno liberal en Veracruz con Juárez y otro en la capital con Zuloaga, a quien apoyaba la Iglesia y el Ejército. Benito Juárez expidió las leyes de reforma, destinadas a destituir el poder económico del clero y anular su intervención en los negocios civiles. Las leyes de reforma fueron: nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación de la Iglesia y el Estado, se crea el registro civil, reduce el número de festividades religiosas, libertad de cultos. La desamortización de propiedades comunales de los pueblos vino a favorecer el latifundio laico que creció en tiempos del gobierno de Porfirio Díaz. De ambas partes del gobierno se establecieron tratados. Los liberales, Tratado McLean-Ocampo, que permitía el libre tránsito por el istmo de Tehuantepec para trazar una línea ferroviaria. De los conservadores, Tratado Mon-Almonte, que buscaba ceder un protectorado en México a algún gobierno europeo, para así obtener recursos. Ambos tratados buscaban favorecer la victoria de la guerra para su lado. Pero, el 22 de diciembre de 1860, el ejército liberal al mando del general Jesús González Ortega venció al ejército conservador del general Leonardo Márquez en San Miguel Calpulalpan, Estado de México, y en enero de 1861 Juárez establece su gobierno en la Ciudad de México.